cordial saludo, nosotros somos el Grupo 1 y estaremos hablando cómo la Corte se ha pronunciado a través de la jurisprudencia en materia laboral. El artículo 25 de nuestra Carta Política menciona que nuestro derecho al trabajo debe ser asegurado por el Estado en condiciones dignas y justas. Sin embargo, esta problemática ha tomado repercusiones no solo sociales, sino también jurídicas. Por consiguiente, el ordenamiento jurídico colombiano ha estructurado estrategias implementando y desarrollando políticas públicas en pro de la inclusión efectiva y garante para que las personas puedan ser sujetos de derecho no solo en la formalidad, sino también en su máxima expresión en la praxis. A través del artículo 53 de la Constitución, la rama legislativa expide el Estatuto del Trabajo, promoviéndolo a través de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, con la finalidad de afrontar problemáticas que impidan garantizar este derecho fundamental en cuestión discriminatorio y desigual, mitigando su incidencia negativa en su dignidad humana. Bueno, a continuación hablaré de la sentencia C-117 de 1999. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 106 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. El artículo 106, las instituciones privadas de educación superior podrán vincular profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor de medio tiempo en la misma universidad, bien sea mediante contratos de trabajo o mediante contratos de servicios, según los periodos del calendario académico y su remuneración en cuanto a honorarios se refiere. Corresponderá a lo pactado por las partes, pero que en ningún caso podrá ser inferior al valor de cómputo hora resultante del valor total de 8 salarios mínimos dividido por el número de horas laborales del mes. Entonces, las normas constitucionales que se consideran infringidas, estima el actor de la disposición acusada es violatoria de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia. Según el Ministerio Público, resulta entendible que el legislador autorice o permita ambas formas de contratación, toda vez que en ciertas circunstancias no concurren los requisitos esenciales de la relación laboral, pues como se anotó puede faltar el elemento de la subordinación. En estos eventos el docente goza de mayor autonomía, ya que únicamente está sometido a cumplir con el horario acordado con la institución educativa, dentro de las circunstancias de modo, tiempo y cantidad de trabajo acordes al desarrollo del programa curricular. Reiteración de jurisprudencia. Las instituciones de educación superior no pueden vincular profesores hora cátedra a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios. En este sentido, entonces, la Corte anotó: en efecto, como se ha sostenido anteriormente, estos profesores de cátedra tienen también una relación laboral subordinada, por cuanto cumplen con una prestación personal de servicio, igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales que se refiere el artículo 74. Ellos devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una subordinación como les exige a los otros, como horarios, reuniones, evaluaciones, etcétera, complementados en el reglamento. Así las cosas, las expresiones de la disposición enjuiciada que habilitan a las universidades privadas a vincular docentes hora cátedra a través de los contratos de prestación de servicios serán retiradas del ordenamiento jurídico, pues, tal como lo explicó la Corte en la sentencia antes citada y ahora se reitera, la aplicación de dicho mecanismo no consulta el verdadero espíritu de la relación que surge entre las partes contratantes. Como anteriormente nos decía esta sentencia, solo se puede aplicar una prestación de servicios a aquello a quien no se les obliga a cumplir un horario o a cumplir cierta norma, ya que una prestación de servicios solamente se utiliza para dar como un apoyo o como un servicio, como bien lo dice su contrato, a un oficio, en este caso los docentes, como decía ahí, como ir a dar una charla, una conferencia, más no hacerlos cumplir a ellos, que tienen que llegar a tal hora, cumplir con ciertas horas, porque aquí ya se les está entonces violando el contrato que se les está haciendo firmar, el cual no se les está cumpliendo con todo lo de ley. Entonces esto es como lo que nos está resolviendo esta sentencia, el buen uso de la prestación de servicio a los docentes. A mí me correspondió la sentencia C-674 del año 2006 y la sentencia C-472 del año 2006. En esta la Corte nos dice cuáles son las prestaciones laborales, cómo se deben pagar y cuáles son las consecuencias que le tiene al empleador al no pagarlas.
Las prestaciones laborales son las cesantías, los intereses, las vacaciones y las primas. Estas se pagan de cierta manera por medio de unas fórmulas ya especificadas. Estas se basan en los días trabajados y el salario del empleado. Nada, ni el trabajador ni el empleador puede decir o negarle el pago de estas, ya que eso trae consecuencias, multas. Incluso si en el contrato laboral o el empleado proclama o dice que se abstiene a recibirlas, el empleador debe pagárselas de todas maneras. Y el empleado, si ve que se la están vulnerando o en el contrato no las especifica, puede ir al Ministerio de Trabajo y exigirlas al empleador por medio de demandas o acciones legales. Al hacer estas acciones legales, el empleador deberá pagarle lo que le debe. La indemnización que le debe dar es igual al último día de trabajo por cada día de retraso que se le haya dado. Esto está especificado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Las fórmulas para pagar estas serían: para las primas se paga cada 6 meses el 25% del sueldo que ha recibido. Para los intereses es el 1% de cada mes laboral, se le paga a finales de año. Las vacaciones se les dan 15 días anuales. Estas son, usted puede guardar 2 o 3 años de vacaciones y exigirlas, se las tienen que dar. Las cesantías también se le deben pagar, se divide por días trabajados y el salario. Esto se multiplica y se divide por los días anuales. El resultado es lo que se le debe pagar al empleado. Se pagan por más tardar el 14 de febrero y no pago trae consecuencias de retraso, indemnizaciones al empleado y multas o acciones legales. Continúa hablando con la sentencia T-722 del 2017. Esta es una acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la protección social. El derecho de los trabajadores y trabajadoras sociales es obligación del empleador. Los trabajadores sociales son aquellos que se desempeñan generalmente en las labores de aseo, jardinería, cocina y conductores. Ellos tienen derecho a un horario laboral máximo un día, 8 horas si es externa, 10 horas si se es interna. Tienen el derecho a un salario laboral justo, el cual no puede ser menor a un salario mínimo vigente. Según la Corte, los derechos fundamentales que tiene que pagar el empleador son pagar remuneraciones por los servicios prestados, reconocer y pagar horas laborales, pagar cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, vestimenta y una prima semestral. Tienen que pagarle auxilio de transporte siempre y cuando el salario sea inferior a 2 salarios mínimos vigentes. Tienen que pagarle una indemnización cuando hay un despido injustificado y también una indemnización equivalente a 180 días si hay un despido por motivo de discapacidad sin autorización de la oficina de trabajo. Tiene que afiliarlo al sistema de seguridad social en pensiones. Antiguamente no se contaba con nada de lo anteriormente dicho, sino hasta en 1995 se viene a pronunciar la Corte dándole ciertos beneficios a los trabajadores domésticos a través de la sentencia C051, la cual ya les exigía las prestaciones sociales completas, auxilio de cesantías y servicios domésticos. En 1998, con la sentencia C372, la cual exigía un horario laboral por horas máximas. Después de estas horas máximas, tendría que haber un pago de horas extras. En el 2002, con la sentencia T497, la cual exigía para las madres que tenían licencia de maternidad una protección social de seguridad completa. Para la sentencia del 2003, la C967 les exigía un pago de salario base cotizado a los trabajos prestados y les exigía una afiliación de seguridad social en pensiones. En el 2014, con la sentencia
782 tenía que haber un derecho a la pensión de vejez y tenía que haber un reconocimiento de la persona por ser trabajador doméstico de la tercera edad. Y por último, la sentencia C871, la cual nos dice que distinción entre trabajadores de servicios domésticos para el pago de primas por el servicio ofrecido. Finalizando entonces la ponencia, yo voy a tratar 3 sentencias y también el Estatuto del Trabajo. Las sentencias son Sentencia Unificada 062 del 2019, la T388 del 2020 y la T329 del 2022. Y el artículo 9, 3 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo, promulgado en el artículo 13 de la Constitución Política. Dentro del Código podemos versar pues los 3 artículos importantes, que es el artículo 9 de protección al trabajo, el artículo 13 de mínimos de derechos y garantías, que aquí entra también el mínimo vital, y el artículo 14, que es el carácter de orden público. Esto refiere a las normas taxativas que no se pueden irrumpir dentro de un contrato laboral entre empleador y empleado. La sentencia Sentencia Unificada 062 del 2019 nos da una definición muy importante, y es que el trabajo es mandato constitucional de brindar protección especial a responsabilidades estatales. Es decir, que la Corte nombra eso como un mandato constitucional y laboral en 2 partes. Primero, que se desarrollen en constituciones y también en condiciones de dignidad y justicia, y que se proteja, dado caso, la parte débil pues, del contrato. La sentencia T388 del 2020 es una acción de tutela pues, en protección de los derechos laborales de una madre cabeza de familia. Nos da un concepto muy importante, y es que son 3 puntos, o es decir, que la Corte reitera los presupuestos jurisprudenciales de cómo se pronuncia, y es que es para que una mujer sea considerada como tal. Estos son 3 puntos muy importantes. Primero, que tenga a cargo una persona incapacitada de trabajar. Segundo, que su responsabilidad familiar sea permanente y únicamente llevada por la madre. Y tercero, que no tenga ningún apoyo familiar ni externo. La Corte profiere una situación de subsidiariedad, y es decir, que esta mujer se encuentra en condición de vulnerabilidad. Y pues por ende esta controversia debe ser resuelta por un juez constitucional. Ahora, ¿qué pasa con las trabajadoras sexuales? Es importante tocar este tema porque vamos a hablar del trabajo más antiguo del mundo, a nivel mundial pues. La jurisprudencia vigente ha sostenido que las personas en situación de prostitución son un grupo históricamente marginado, puesto que, aunque se trata de una actividad permitida, lo cierto es que solamente se ha visto como algo indeseable, reprochable y lleno de prejuicios sociales. Sin embargo, aquí la Corte se pronuncia y es algo muy importante, y es que el mandato de igualdad no es un enunciado retórico, ¿sí? Sino que es un deber de las autoridades contribuir a su realización de los distintos ámbitos de la sociedad, incluyendo a las trabajadoras sexuales y los establecimientos comercio donde ellas se desempeñen laboralmente. En ese sentido, las autoridades deben ofrecer las mismas condiciones para garantizar el servicio de la prostitución en forma digna y segura, así como el mismo cumplimiento por parte del empleador pues de las labores administrativas. ¿Y qué pasa con la maternidad reforzada de las mujeres gestantes que aún están laborando? La Corte Constitucional advirtió a través de la sentencia 329 del 2022 que la protección reforzada de la mujer en estado de embarazo opera con independencia a la alternativa laboral a través de la que se encuentre vinculada, y no puede estar discriminada en ningún momento después del parto o antes de él. Me parece importante eso porque la Corte remite que es preciso determinar la protección reforzada en el marco de un contrato de prestación de servicios bajo los 3 presupuestos. Primero, que el contratante conozca el estado de gestación. Segundo, que el contrato persista, es decir, que aún esté vigente. Y tercero, que el empleador no cuente con el permiso del inspector de trabajo para haber terminado por el contrato, es decir, que aún no tenga la autorización del Ministerio de Trabajo para que este contrato pues, se dé por finalizado y la mujer quede pues, en estado de desempleo. Entonces, concluyendo, 3 puntos clave. Primero, la estabilidad reforzada, las condiciones dignas y justas que debe ser garantizadas primero por el Estado y segundo pues, por el empleador en este caso, y nos otorga la garantía y el resguardo al derecho laboral que nos impone en el cotidiano vivir a los colombianos. Como bien sabemos, todos trabajamos y es una manera de subsistencia, entonces esto debe ser también proferido y resguardado por el gobierno a nivel estatal y a nivel local, digamos,
entre los contratos consensuados que se den a nivel laboral. Entonces, a manera de conclusión, la jurisprudencia ha versado en la protección del derecho laboral, consagrado por nuestra norma de normas, artículo 25, derecho laboral, y artículo 53 del Estatuto del Trabajo, como derecho fundamental, incluyente, justo y digno. Muchas gracias.